Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Hay Vacantes. El día de hoy estamos platicando con Bernardo Fernández Bef y agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Un gustazo, de verdad, tenerte aquí como invitado. Y bueno, pues para empezar queríamos preguntarte lo siguiente, Bef. Todos los superhéroes tienen un origen secreto, ¿no? En este caso, ¿cuál es el origen de Bef? No, bueno, sabes que siempre digo que yo creo que dibujar es un superpoder. Dibujes bien o mal, yo creo que es un superpoder. Y entonces, digo medio en broma que cuando escribo soy Clark Kent, cuando dibujo soy Superman, porque de verdad creo que es una cosa muy especial el poder dibujar. Pues fui desde chiquillo era yo el niño que dibujaba, el clásico del salón que le encargaban el retrato de cura Hidalgo, y eso condicionó siempre como mi manera de relacionarme con el mundo. Hoy justo en la mañana con mis alumnos de la Ibero les hacía la broma de que todo lo que antes era como de nerds ahora se lo ha apropiado la cultura hipster y mainstream, ¿no? Sí. Pero yo crecí en ese entorno, venía como todo junto, el paquete cómics, ciencia ficción, cine raro. Yo no fui mucho de videojuegos, pero también era parte como de ese canon, juegos de rol que tampoco me tocaron mucho. Entonces pues mi origen era el niño que dibuja del salón, porque además Moebius, que yo considero que era el mejor dibujante del mundo mientras vivió, hace poco murió, decía que todos los niños dibujan igual, y es cierto, o sea, todos los niños chiquitos dibujan igual, pero los que siguen haciéndolo son los que se hacen buenos, o mejores. Yo también reconozco, no soy un dibujante espectacular, soy un dibujante muy limitado, pero trato de sacarle mucho jugo a hacer mucho con poco. Pues mi origen es el dibujo, y además creo que me ha dado todas las cosas en la vida. Yo me dio una vocación, me permitió hacer una carrera, me ha permitido tener un modo de vida, proyectar mi trabajo, en fin, pues, ¿no? Entonces mi origen ahí, ¿no? En el niño nerd del salón que está dibujando, que además es, yo más que talentoso, lo que yo era necio y persistente, ¿no? Sí, porque ahorita antes de que empezáramos, hablábamos de toda la gente que tira la toalla y deja de hacer cosas que además me parece legítimo, pues, pero había muchos, cuando yo empecé tanto escribiendo como dibujando, en ambas áreas yo nunca fui de los más talentosos, pero sí fui de los más necios, ¿no? Por eso, ahora 25 años casi, después de haber empezado a publicar profesionalmente, sigo siendo. Sí, eso hay que ser muy aferrado, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante ser muy aferrado. Y como dices que en esos años, aparte, leer cómics era mal visto, ¿no? Pues era una militancia, bueno, todo este tipo de canon nerd, o la que llaman como ahora lo geek y todo esto, pues era no solo marginal, incluso hasta contracultural. O sea, de entrada, estamos hablando cuando yo era adolescente, secundario, todavía en la secundaria, cuando iba en la prepa, no se conseguían cómics, no había. No, lo que pasa es que había una editorial muy grande, se llamaba Novaro Quetono, que publicaba casi todos los cómics de DC. Y por otro lado estaba Novedades, el grupo editorial Novedades, publicaba lo de Marvel, y simultáneamente yo creo que está vinculado a la crisis del 82, desaparecen las publicaciones de cómic. Creo que Batman y esas se hicieron de ese tamaño. No, es que tenían tres tamaños, me acuerdo perfecto. El tamaño grande de cómic gringo le llamaban serie avestruz. El chiquito que tú dices que es como media carta, yo creo que es medio oficio, media carta, le decían serie águila. Y había unas minis, que eran la serie Colibrí. Cierto. No, era y entonces, bueno, tenían distintas ediciones. Luego las lujosas era la serie avestruz. Pero todo eso se apareció, creo que Novaro en el 85 y Novedades tantito. No, esto es Novedades un poco más, como el 89, ¿no? 90 debe haber sido la. Pero entonces era muy difícil conseguir tus cómics. Mi amigo David Cándido, que somos amigos desde primero de primaria, era el otro niño que leía cómics. Pedíamos nuestros cómics por correo. Ahora es muy común, pues, que pidas en Amazon. Sí, un depositorio.
Sí, pero en aquel tiempo no, o sea, venía el anuncio en los cómics, y entonces lo que traía los precios. Todavía anda por ahí esa tienda, se llama Mile High Comics, está en Denver, por eso se llama así. Y Entonces, existe aún. todavía existe, sí. Incluso este año el dueño acaba de lanzar un comunicado que no regresa a la Comic Con de San Diego porque ya no es de cómics, porque ya no es negocio para él. Claro. Entonces mandábamos nuestro giro postal, nuestra carta por correo, lo que ahora llaman correo de caracol, pues, y esperarte 3 meses a que llegaran tus cómics. Era, o sea, de verdad era una militancia muy necia, pues, o sea, era más fácil no leer eso y buscarte otras cosas, pero eran vicios como muy aferrados. Un acto de fe, ¿no? Sí, completamente. eso, y por el otro lado, pues leer las cosas que siempre me gustaron. Yo creo que mi generación de narradores, de la que hablábamos hace rato, ¿no? Con varios de ellos han estado platicando ustedes. Siempre digo que el mejor narrador de mi generación, de los que estamos ahora cuarenteando, pues para mí es Alberto Chimal. Y bueno, él, y Bernardo Esquinca, y Pepe Rojo, y José Luis Zárate, Porcario, Gerardo Fuentes, de las chicas Karen Chacé, que está Ceci Ugabe por ahí también, Raquel Castro está, a mí me gusta mucho también Gaby Damián, en fin, hay como, ellas son un poco más jóvenes que yo, pero toda esta palomilla, hacemos las cosas que hacemos por una coyuntura muy peculiar. Cuando yo iba creciendo, cuando yo era niño, la literatura mexicana estaba de espaldas a los niños y a los jóvenes. O sea, no existía, ahora es muy diferente, ¿no? Y ahora es una escena totalmente distinta, parece además muy rica y llena de opciones interesantes. O sea, si ahorita tienes 8 años es un gran momento de la literatura infantil mexicana, pero eso prácticamente no existía. Y para jóvenes menos. Hoy en día no hay muchas cosas para jóvenes, pues hace 35 años menos. O 30 años. Entonces, la oferta estaba en la literatura anglosajona, en los norteamericanos, Claro. en los ingleses. Y lo que pasa, pues es que ellos siempre han tenido, o sea, su literatura infantil es mucho más antigua. Se puede rastrear la literatura infantil 300 años para atrás, formalmente, prácticamente 200 de producción continua de literatura, si no dirigida a jóvenes y a niños, bueno, a jóvenes en concreto, sí con vocación juvenil. Entonces, bueno, pues yo creo que somos, yo a lo mejor voy a decir una gran burrada, ¿no? Pero yo creo que para nosotros, para esta generación, el papel que tuvo Juan Rulfo para la anterior es Stephen King. O sea, es en el que coincidimos todos, leyendo los libros de Stephen King. Fue lo que juntó esa generación. Sí, es la lectura en la que coincidimos todos. Hay quien ha renegado, pero o a quien legítimamente no le gusta, pero creo que cuando se haga el recuento de lo que estuvimos haciendo en estos años, que empezamos en los 90, yo creo que, y es una vez que no me tocará, ni siquiera me tocará verlo, que no se puede hacer de manera muy cercana, pues veremos que fue un autor muy importante, yo creo que en general en Latinoamérica, un autor muy traducido, muy distribuido, muy fácil de conseguir. Y bueno, tú podrás decir muchas cosas de Stephen King, pero es un autor en la tradición norteamericana con un gran oficio narrativo que no siempre encontrabas en las letras nacionales. Digo, lo había pues, pero o sea, tú puedes, parafraseando al difunto Juan Hernández, como una vez decía, o él diría, pues cualquiera podría escribir una buena novela, pero escribir 50 buenas novelas, o 50 novelas con oficio, ya está más cabrón. Sí, O así. Entonces, creo que eso es como esta coyuntura de que no había vocación juvenil en las letras mexicanas, y entonces tuvimos que voltear a otras tradiciones y robarnos y apropiarnos de cosas. Bravo, efectos de sonido, ¿no? Los efectos de sonido, exactamente. Actuación. Que además, Hace más ruido Lo que avanza. sí, ni avanza, que es lo peor, ¿no? Ya lo notamos. No se ha ido en media hora, pero bueno. Pero además, decías ahorita que para toda Latinoamérica, creo que para todo el mundo hispánico, ¿no? O sea, yo que estuve en Barcelona y que en el ambiente también, digamos, de los autores de
de ciencia ficción y de fantasía, David Roas, bueno, Fernando Iwasaki, que es latinoamericano pero que está viviendo allá, ellos también reconocen, ¿no? Incluso Habitación 201 se ha publicado, ¿no? Una antología de cuentos basados en este pretexto de Stephen pues King. es que es una, o sea, muy controversial, pero creo que pues, logra tender un puente muy importante entre cultura popular y alta cultura o academia. No sé, pues es un tema ahí complejo, pero yo sí creo que será un personaje así de importante para mi generación a la hora del análisis. Entonces, pues mi origen viene por ese lado, regresando a la pregunta ya en concreto, el niño que dibujaba y el niño que se refugiaba mucho en las cosas paralelas. O sea, tú lees cómics y tú descubres que tienen vínculos con la ciencia ficción, con el horror, con el policíaco, y de ahí te ven que salir otras cosas. Yo no solo leo género, ¿no? Yo creo que un buen lector, pero un buen fantasista, okay, un buen imaginante no debe leer solo literatura fantástica, ciencia ficción. Creo que se genera una especie como de incesto literario ahí, ¿no? Porque, o sea, si solo consumes eso, en realidad te pierdes muchas cosas buenas que hay afuera. Como la gente que solo lee literatura mainstream se pierde cosas muy interesantes que hay del otro lado, ¿no? claro. Yo creo que entre más plural, pues enriquece tu bagaje, ¿no? tu visión. Claro. Oye, Befi, hablando justamente de estos personajes que han sido importantes, y ahora que hablabas incluso también de Comic Con, creo que sirve como pretexto. Yo recuerdo mucho que hace varios años en un curso que estuvimos juntos de cómic, de hecho, hablabas y lo mencionas también en una especie de epígrafe antes de Bajo la Máscara, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras de tu encuentro con John Romita. No, Jack Kirby. Jack Kirby, perdón. John Romita también lo conocí, pero no, es con Jack Kirby, el que estoy hablando, sí, exactamente. Perdón, con Kirby. No, Jack, bueno, por si quedara en el mundo alguien que no lo sepa, Jack Kirby es el creador, exceptuando al Hombre Araña, de todos los personajes famosos de Marvel o emblemáticos, ¿no? Es una leyenda en el mundo de los cómics. Él estuvo por ahí de finales de los años 30 hasta principios de los 90, y es el creador, es el que le da toda la parte visual y toda la parte como del flujo narrativo a esta mitología de Marvel. Y yo tuve la suerte, una gran suerte, de muy jovencito haber conocido a San Diego, a la Comic Con. Era otra cosa, pues era una cosa casi clandestina. Bueno, ya no era casi clandestina, pero por supuesto que no es el monstruo mediático que es ahora. No tenía cobertura internacional. Si acaso algún canal local de San Diego hacía una notita, era otra cosa, no sé si mejor ni peor, era otra cosa. Y bueno, estoy hablándote, primera vez que yo fue en el 90, y Jack Kirby pues ya era una leyenda viviente. Y además son las anécdotas más lindas de mi vida. Iba con mi amigo David, que además es el que a mí me hizo o me indujo a leer superhéroes. Y estaba pues todo mundo, o sea, nombres que para mí eran de leyendas, todos los dibujantes que yo nada más conocía de sus créditos. Sergio Aragonés. No, es que Eric Larsen son posteriores ellos. Estoy hablando de justamente John Romita, Sergio Aragonés, así de esa primera experiencia. Ahí andaba también el de los Freak Brothers, que ahorita Gilbert Shelton, en fin, bueno, nombres que para mí eran legendarios. Y entonces de repente descubrí que había una mesa donde estaba Jack Kirby. Para aquel momento pues era un anciano, o sea, él murió muy pocos años después. Estaban, yo no sé si ya había empezado o estaba empezando las hostilidades de la guerra del Golfo. Estaban a punto de eso. Sí, y entonces él era veterano de guerra, él había estado en la Segunda Guerra Mundial. Yo después, muchos años después, leyendo su biografía, supe que como buen veterano de guerra, si le preguntabas de la guerra ya no lo callabas, pues la gente que lo conocía ya le hartaba, ¿no? Pero yo no, y era una cosa muy chistosa porque él estaba hablando y hablaba de, es que la guerra es una cosa horrible, es lo peor que podemos hacer, será el peor error de... pues yo creo que el presidente Bush padre en el 90, ir a la guerra, ¿no? Y entonces llegaba la gente, los fans, y se tomaban unas selfies, todavía con cámaras análogas, ¿no? Entonces llegaban, se ponían juntos, tomaban la foto y se iban, y lo dejaban hablando solo.
Entonces pues yo lo escuchaba así fascinado, o sea, era una leyenda para mí. No podía creer que estaba frente a Jack Kirby. Y entonces en algún momento se queda callado, se nos cruza la mirada y le dije, señor Kirby, yo lo único que quiero es darle las gracias por haber dibujado los Cuatro Fantásticos, porque hicieron de mi niñez un mejor lugar, a better place, le dije en inglés. Y entonces me queda viendo y me dice, no hijo, gracias a ti por leerlos. Y bueno, pues es uno de los momentos más emotivos, más entrañables y más lindos de mi vida. Por ahí anda mi foto con Jack Kirby, no sé dónde quedaría, pero por ahí tengo mi foto con Jack Kirby. Yo, 18 años, ¿no? Sí, y es, fíjate, Mordillo, el caricaturista Mordillo, un caricaturista argentino, dice que un día le dio la mano, saludó a Chaplin y decía, es uno de los momentos más bellos de mi vida. A mí, estar con Jack Kirby esos minutos es también uno de los momentos más bellos de mi vida. Claro. No el más bello, pero sí uno. Sí, claro. Sí, claro. Están de los más arriba. Sí. ¿Y momentos así crees que hayan sido los que de repente te dieron darte cuenta que el destino ha estado por hacerte dibujante, hacerte creador? No, es que el creador, especialmente el creador de cómics, concretamente en Latinoamérica, como no sé, en Argentina o quizá en Uruguay, donde hay ha persistido una industria del cómic, digo, no vigorosa, pero existe, ¿no? Tiene todo en contra. O sea, en realidad es como, o sea, yo siempre sabía que todo era como el salmón contra la corriente y hacia arriba. Y tan es así que igual en el tanto, ahora hablamos de los escritores, pero los dibujantes de cómics también desaparecieron. O sea, había una generación muy grande de 1990 de la cual quedamos activos pues también 3 o 4, o sea, de esos años, Bachan, Clement, bueno, Frick, pero él se dedica al cartón editorial y puede que ya, o sea, bueno, Pepe Quintero, que va y viene de la ilustración, pero ya no hace cómic, igual que Ricardo Peláez, pero había muchos también y muy talentosos que desaparecieron. Hace rato hablábamos de algunos de ellos, pero entonces el creador de cómics en Latinoamérica hasta ahora, hace 4 o 5 años, era todo en contra. O sea, a mí me queda claro que un libro como La Calavera de Cristal, que es una novela gráfica que hice con Juan Villoro, hace 10 años era un libro que no se podía publicar en México. Estas ediciones y estas cosas que aparecen en el Festival de Cómics, son publicaciones que se vaya bien, güey. Son los riesgos de trabajar en la calle. Todas las publicaciones, o sea, las autopublicaciones que hacen los autores que van al Festival de Cómics anual en la Ciudad de México, son de una calidad, una producción y un cuidado editorial que no existía. O sea, eso no existía. O sea, estaba todo en contra, ¿no? Y si eso está ahí es por la persistencia y necedad suicida yo digo con mucho orgullo, a mí me ha tocado pelear dos frentes casi me atrevería a decir, de resistencia cultural. La literatura y la imaginación, que cuando empecé a publicar hace 20 años era considerada una aberración. O sea, no solo no tenía espacio, el que hablaba de ciencia ficción, horror, el policíaco ya tenía otra visión. Sí, gracias a la generación anterior, a Taibo y anexas, ¿no? Pero decía ciencia ficción, era anatema, ¿no? Era una cosa así que ¿cómo aquí no se nuestra tradición aquí en México nuestra tradición es de realismo social aquí, o en todo caso realismo mágico que ya había pasado de moda, ¿no? Sí. Entonces eso no existía y eso por un lado me tocó pelear de ese lado con un montón de gente y del otro el de los cómics, o sea, una generación que le tocó picar piedra. Porque cuando yo llegué, la generación anterior, o sea, los que tendrían la edad de mis papás, no existe, o sea, no hay artistas
o creadores de cómics de esa edad o de esa generación que hayan publicado permanentemente en el formato de novela gráfica o de algo. Los que, o sea, en la gran industria no había, era gente que maquilaba, que hacía las cosas por encargo, la historieta popular, también me parece legítimo, pero ellos no hacían historieta autoral. Y los que la llegaron a hacer se refugiaron en los periódicos. Y entonces, pero hay pocos, o sea, no, ni eran como de largo aliento, eran como de una vocación muchos más bien editorial, en la escuela de Ríos, muy buenos, o sea, pienso, yo creo en concreto de esa, pienso en el Fisgón, en Ahumada y en Luis Fernando, pero no tuvieron las condiciones, o sea, era para que hubiera 20 álbumes del trabajo de Manuel Ahumada, ¿no? Y no hubo, o sea, tuvieron que refugiar en las páginas del periódico, hay una o dos colecciones de ellos, pero no existía eso, ¿no? Y además muy incompletas, ¿no? Bueno, o sea, todavía no son las colecciones representativas, ¿no? O sea, tuvieron que llegar Gis y Trino para revolucionar eso por un lado, o sea, de verdad, mi generación, o sea, ninguno de los que estamos haciendo estas cosas estaríamos aquí sin Gis y Trino. Sí, por supuesto, que están como intermedios. Pero en el cómic industrial no había referentes, o sea, no había gente, o sea, había una generación de la edad de mis abuelos que prácticamente han muerto todos, quedan 2, y en medio hay un hueco gigante, y luego los de mi edad. Entonces esa necedad ha permitido que ahora venga gente mucho más joven, con otras condiciones que me parecen mucho más favorables. O sea, de entrada, hace 2 años el FONCA da una beca en narrativa gráfica. Eso ya me parece un logro abismal. Que haya. Imaginar, ¿no? Jamás. Parece un logro gigantesco. En las librerías hay espacio para la novela gráfica. Ese era mi sueño. Sí. Hace muchos años que las librerías mexicanas, como en las españolas o en las argentinas, hubiera un estante de novela gráfica. Bueno, ahora ya lo hay. Ahora lo que creo que estamos en una coyuntura en la que tenemos la responsabilidad histórica de demostrarle al gran público lector que hay trabajo de calidad de este lado. Porque hay un público especializado muy fiel, ese que prácticamente es incondicional. O sea, es un público muy crítico, pero es un público muy fiel y sí, casi incondicional al buen trabajo, ¿no? Pero no sostienen una industria, sostienen en todo caso una escena muy pequeña. Entonces tenemos que romper esa pared para que se cumpla lo que para mí es la segunda parte de mi sueño, que llegues el lector, cualquier lector, pues, o sea, que llegue mi papá a la librería y diga, vea a la mesa de novedades y diga, ¿qué me llevo? ¿El último libro de Mario Bellatín o la novela gráfica de Patricio Beteo? Ese es mi sueño, ¿no? Y estamos en ese momento en que además la pelota está del lado de los autores, tenemos que demostrarlo y demostrar que podemos tener un espacio como la gran oferta cultural que hay en nuestro país y proyectado hacia Latinoamérica. El voto de confianza, digamos, ya se dio, ¿no? Ahora hay que ganarse. Bueno, lo dio el público especializado, pero ahora necesitamos ganarnos al gran... O sea, cuando hablo del gran público lector, a pesar de que se dice que en México se lee poco, yo de verdad creo que eso es muy discutible. Quizá no se lee como debiéramos, o lee muy poca gente, pero esa poca gente lee un montón. No sé, pues es una cosa compleja. Sí. Pero yo veo signos esperanzadores. O sea, Ricardo Cucamonga acaba de lleva publicados al hilo 2 libros de Cindy La Regia que han vendido entre los dos casi 100,000 ejemplares, ¿no? O sea, eso no lo vende el 90% de los novelistas en México. Novelistas de mucho prestigio no venden esos números. Entonces yo creo que es un buen momento. Yo soy muy optimista. Ha sido más lento de lo que yo hubiera querido, pero es un buen momento. Está sucediendo. Sí.